Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este domingo 12 de mayo en que celebramos la solemnidad de la ascensión del Señor a los cielos. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día celebramos esa solemnidad de la ascensión del Señor a los cielos, que, como ya lo hemos dicho, ocurre 40 días después de la resurrección, es decir, verdaderamente el jueves pasado. Para que la mayoría de fieles pueda celebrar esta solemnidad tan importante, es que se pasa litúrgicamente la celebración a este domingo. En la primera lectura de este domingo leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 1 al 11. En mi primer libro, querido Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó, hasta el día en que ascendió al cielo, después de dar sus instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido. A ellos se les apareció después de la pasión, les dio numerosas pruebas de que estaba vivo y durante 40 días se dejó ver por ellos y les habló del reino de Dios. Un día, estando con ellos a la mesa, les mandó: no se alejen de Jerusalén, aguarden aquí a que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que ya les he hablado. Juan bautizó con agua, dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Los ahí reunidos le preguntaban: Señor, ¿ahora sí vas a restablecer la soberanía de Israel? Jesús les contestó: a ustedes no les toca conocer el tiempo y la hora que el Padre ha determinado con su autoridad, pero cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, los llenará de fortaleza, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos rincones de la tierra. Dicho esto, se fue elevando a la vista de ellos, hasta que una nube lo ocultó a sus ojos. Mientras miraban fijamente al cielo, viéndolo alejarse, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen allí parados mirando al cielo? Ese mismo Jesús que los ha dejado para subir al cielo, volverá como lo han visto alejarse. Palabra de Dios. Primera parte, entonces, importantísima de la lectura que acabamos de hacer. Durante el tiempo de Pascua, desde la resurrección del Señor, estamos leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero esa lectura la iniciamos en el discurso de Pedro el día de Pentecostés, es decir, en el capítulo 2. Ahora estamos leyendo el inicio de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 1 hasta el 11. Próximo domingo estaremos leyendo la segunda parte de esto, que es el día de Pentecostés, lo que sucedió en Pentecostés, cuando estemos celebrando esa solemnidad. Y entonces vemos efectivamente cómo a lo largo de este tiempo de Pascua leemos todo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Segundo, el inicio, el prólogo de los Hechos de los Apóstoles nos habla de quién escribe. En mi primer libro, ¿qué significa que ha escrito un libro anterior? ¿A quién lo dirige? A Teófilo. ¿Quién es Teófilo? Significa hijo de Dios, es decir, no es un personaje, sino para todos nosotros. ¿Cómo inicia el Evangelio de San Lucas? Diciendo que después de haberse informado, haber investigado, haber recopilado la información, ha querido poner por escrito todo lo referente al camino de la salvación de Jesús, para que tú, Teófilo, lo puedas conocer, para que tú y yo, los hijos de Dios, podamos conocerlo. Ahora, después de haber escrito eso,
estamos viendo cómo escribe este segundo libro. Y entonces tenemos a este mismo personaje, San Lucas, el evangelista, que escribe los Hechos de los Apóstoles. ¿Qué dice sobre el primer libro? En él ha puesto todo lo que Jesús hizo y enseñó. ¿Hasta cuándo? Hasta que ascendió al cielo, después de dar sus instrucciones por medio del Espíritu a los apóstoles. Y a ellos se les apareció después de la pasión y les dio pruebas suficientes de que estaba vivo. ¿Durante cuánto tiempo? Durante 40 días. Por eso es que la ascensión sabemos que ocurre 40 días después de la resurrección. Y el día de la ascensión les dijo: no se alejen de Jerusalén, aguarden aquí que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que ya les he hablado. ¿Cuál promesa? Juan bautizó con agua. Ese no es el bautizo que ustedes van a repartir, el que ustedes han recibido, sino que además del bautizo van a recibir el Espíritu Santo, y por eso se diferencian esos dos sacramentos, el sacramento del bautizo y el sacramento de la confirmación. En el bautizo recibimos el Espíritu Santo, sí, por supuesto, y en la confirmación lo recibimos en su plenitud. Por eso el bautizo tiene que ser culminado posteriormente con el sacramento de la confirmación. Le preguntan a Jesús si ya va a restablecer la soberanía de Israel, y Jesús les dice: a ustedes no les toca saber el tiempo ni la hora, ustedes lo que tienen es la misión de ser mis testigos. Fíjate cómo antes de la ascensión el Señor, ¿qué hace? El envío misionero para que sean mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos rincones de la tierra. Dicho esto, es decir, entregada la misión de llevar el evangelio a todas partes, ascendió a los cielos. Fue elevado a la vista de ellos hasta que no lo pudieron ver más. Y se les aparecen dos ángeles que les dicen: ¿qué hacen allí parados mirando el cielo? Ese mismo Jesús que los ha dejado para subir al cielo volverá. Y aquí nace entonces esa esperanza cristiana, la esperanza más profunda. ¿Cuál es la esperanza más profunda del cristiano? La segunda venida de nuestro Señor. ¿Qué esperamos? Esperamos la segunda venida de Jesús. En la segunda lectura leemos la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículos 1 al 13. Hermanos, yo, Pablo, prisionero por la causa del Señor, los exhorto a que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido. Sean siempre humildes y amables, sean comprensivos y sopórtense mutuamente con amor. Esfuércense en mantenerse unidos en el Espíritu con el vínculo de la paz, porque no hay más que un solo cuerpo y un solo Espíritu, como es también solo una la esperanza del llamamiento que ustedes han recibido, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que reina sobre todos, actúa a través de todos y vive en todos. Cada uno de nosotros ha recibido la gracia en la medida en que Cristo se la ha dado. Por eso dice la Escritura: subiendo a las alturas, llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Y qué quiere decir subió? Que primero bajó a lo profundo de la tierra, y el que bajó es el mismo que subió a lo más alto de los cielos para llenarlo todo. Él fue quien concedió a unos ser apóstoles, a otros ser profetas, a otros ser evangelizadores, a otros ser pastores y maestros, y esto para capacitar a los fieles, a fin de que, desempeñando debidamente su tarea, construyan el cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a estar unidos en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, y lleguemos a ser hombres perfectos, que alcancemos en todas sus dimensiones la plenitud de Cristo. Palabra de Dios. No voy a hacer una reflexión profunda de
toda la lectura que hemos hecho de la carta a los Efesios, porque nos podríamos quedar aquí todo el día. Hemos leído cosas maravillosas. ¿Cuál es la idea central que tenemos que tener clara? Que Pablo exhorta a que llevemos una vida digna del llamamiento que hemos recibido, siendo siempre humildes y amables, comprensivos, soportándonos, esforzándonos por mantenernos unidos en el Espíritu con el vínculo de la paz. ¿Y esto por qué? Porque solo hay un solo Señor, solo hay una sola iglesia, un solo Dios, una sola fe, un solo bautizo. Y va a insistir con esta idea hacia el final de lo que hemos leído. ¿Por qué? Porque nos llama a vivir unidos en el conocimiento del Hijo de Dios para ser hombres perfectos. Entonces, ¿por qué leemos esta parte de la carta a los Efesios en este día de la Ascensión? Por una idea muy sencilla. Si el Verbo de Dios se ha hecho hombre y nos ha brindado la salvación y ha ascendido al cielo, que significa abrir las puertas del cielo para nosotros, ¿cuál es mi responsabilidad delante de esto? Tener en mi corazón el deseo de la perfección, luchar día a día por la perfección. Sean hombres perfectos. No significa que cada uno de nosotros puede pararse en este momento y decir, uy, yo ya soy perfecto, porque no. Obvio que vamos a tener tantas luchas, tantas dificultades, tantos pecados, pero la vida cristiana es vida con el deseo, con el ideal de perfección. ¿Qué significa? Significa ideal de santidad. ¿Qué quiero yo hoy? Ser santo. Me esfuerzo y lucho por la santidad, con todo lo que me cuesta, con todo lo difícil que es. ¿Y esto por qué? Porque estoy llamado por el Señor, porque he sido redimido por el Señor, porque el Señor ha hecho todo para mí. Tener el ideal de salvación es importantísimo. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que se justifican diciendo, ay, pero nadie es perfecto. No, nadie es perfecto, solo Dios es perfecto, eso lo sabemos perfectamente. Pero qué importante es tener el ideal, porque si no, entramos en la mentalidad del mundo, que siempre es una mentalidad mediocre. Y si algo tenemos que huir, si de algo tenemos que escapar a toda costa, es de esa mediocridad con la que quiere vivir el mundo. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículos 15 al 20. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y éstos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Palabra del Señor. Leemos entonces en el Evangelio de esta ascensión del Señor a los cielos a San Marcos, que nos cuenta justamente ese momento de la ascensión. ¿Dónde estamos? Estamos en el capítulo 16, último capítulo del Evangelio de San Marcos, es decir, estamos en el final del Evangelio de San Marcos y nos dice cómo Jesús se le apareció a ¿quién? A los 11. Porque los 11 ya lo sabemos bien, porque Judas ha muerto. Todavía no se ha elegido a ese que va a reemplazar a Judas para volverse a conformar como un grupo de 12.
Y entonces son los 11. El envío que estamos escuchando es en primer lugar a estos 11. Ellos serán encargados de transmitir después la misión. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Qué importante darnos cuenta de todos, todos. ¿A dónde tengo que ir? A todo el mundo. No hay ninguna parte del mundo que quede fuera. No, miren, hay que respetar lo que crean allá en no sé dónde. No, vayan por todo el mundo y prediquen. ¿Esto significa vayan y obliguen a creer? No, de ninguna manera. Vayan por todo el mundo y prediquen a toda criatura. Y de ahí viene la decisión de cada uno. El que crea y se bautice se salvará. ¿No es necesario bautizarse para la salvación? Bueno, no le creo al Señor. No le creo al Señor. Está diciendo el Señor que el bautizo es necesario para la salvación. Si Dios quiere salvar a los que no son bautizados por su infinita misericordia, bueno, eso es decisión de Él. Eso será decisión de Él. Pero a mí como misión, ¿qué me ha dicho? Que yo tengo que ir a todo el mundo y predicar a toda criatura. Y que el que reciba esa predicación y decida bautizarse, se salvará. Pero el que se resista a creer será condenado. Es decir, ustedes tienen su misión, cúmplanla en libertad. Cada uno va a recibir el Evangelio y va a decidir también en libertad. La evangelización, por tanto, no será nunca un modo de opresión, no será un modo de imposición, será la predicación que convence del camino de Cristo, del camino de la salvación. Estos son los milagros que van a acompañar a esos que hayan creído, es decir, a todos los que reciban el Evangelio y quieran vivirlo y practicarlo. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Es decir, que todos aquellos que crean van a recibir los dones necesarios. ¿Para qué? Para que se siga produciendo la evangelización. Los milagros van a estar ahí en la medida en que nosotros queremos transmitir el Evangelio. En la medida que no queremos transmitir el Evangelio, entonces los milagros no van a estar presentes. Esa protección que nos brinda el Señor, ese acompañamiento que nos brinda el Señor, está presente en la medida que yo quiero cumplir esa misión que me ha entregado. ¿Qué nos dice después el Evangelio? Que después de hablarles Jesús subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Esta expresión sentado es muy importante. ¿Por qué? Porque nos dice que ese estar en el cielo, que significa estar en la presencia de Dios, se produce de una manera física. ¿A qué me refiero? Recuerda la resurrección. Cómo el Señor se presentaba delante de sus apóstoles y decía, mírenme, no soy un fantasma, tóquenme, miren mis manos, miren mis pies, miren mi costado. Hemos visto cómo Tomás no creyó y Jesús le dijo, mete el dedo como querías en mi mano, mete el dedo en mi mano, en el hueco de mi mano, mete tu mano por el hueco de mi costado. Lo ha hecho Tomás. Y entonces ese mismo Jesús, el que vivió, el que murió, el que resucitó, es el que está en los cielos. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús está en los cielos en cuerpo y alma. Está como todo ser humano y eso es la expresión sentado. Y segundo, que subió a los cielos, es decir, que abrió los cielos para que entre un ser humano. Pero es el Hijo de Dios. Sí, pero es el Hijo de Dios que se hizo hombre. Por eso la ascensión del Señor a los cielos es tan importante. ¿Por qué? Porque con ella lo que se nos presenta es cómo se nos ha abierto a ti y a mí la posibilidad de esa salvación.
¿Y qué hicieron los apóstoles, los 11 después de esto? Fueron a proclamar el Evangelio por todas partes. Y el Señor los acompañaba confirmando su predicación con los milagros que hacían. Qué hermoso es celebrar entonces la ascensión del Señor a los cielos y llenar nuestro corazón de toda la esperanza. Ese que ascendió a los cielos ha ascendido para mostrarnos el camino. ¿Hacia dónde voy yo entonces? ¿Al mismo lugar donde ha ido mi Señor? Mi camino es siempre ese, camino al cielo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que Dios Todopoderoso los llene de sus bendiciones en este día de la Ascensión, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Una feliz fiesta de la Ascensión para todos.